Elena llevaba apenas 3 semanas trabajando en Café Central, un pequeño establecimiento en el centro de la ciudad que se las daba de elegante, pero que en realidad era uno más de tantos lugares donde la gente iba a fingir que tenía mejor vida de la que realmente tenía. A sus 23 años había aceptado ese trabajo porque necesitaba el dinero con urgencia. Su familia había perdido todo después de que su padre enfermara, y ella había tenido que dejar la universidad para trabajar y ayudar en casa. Sus compañeras de trabajo, Mónica y Esperanza, habían dejado claro desde el primer día que no la consideraban una de ellas. Elena venía de un barrio humilde, llegaba al trabajo en autobús mientras ellas tenían coche, y su ropa, aunque siempre limpia y planchada, era obviamente de segunda mano. Durante los descansos, hablaban de centros comerciales donde Elena jamás había puesto un pie, de restaurantes donde una comida costaba más que su sueldo semanal, y de planes de fin de semana que para ella eran impensables. ¿Tú dónde estudiaste?, le había preguntado Mónica el segundo día, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. En la Universidad Nacional, pero tuve que dejar los estudios, había respondido Elena honestamente. Ah, la pública, había dicho Esperanza con un tono que lo decía todo. Nosotras fuimos a la Universidad Privada San Marcos. Es totalmente diferente el nivel, ¿sabes? Elena había aprendido a quedarse callada cuando comenzaban esas conversaciones. Sabía perfectamente que su expediente académico era mejor que el de ambas, pero también sabía que eso no importaba ahí. Lo que importaba era de dónde venías, cómo hablabas, qué marcas usabas, y en todos esos aspectos ella claramente no encajaba. El dueño del café, señor Martínez, era un hombre de mediana edad que se pavoneaba con su pequeño negocio como si fuera el dueño de una cadena internacional. Había heredado el local de su padre y desde entonces se dedicaba a contratar chicas jóvenes que pudieran atraer clientela masculina. Elena había notado desde el principio que él la trataba diferente a las otras, mientras con Mónica y Esperanza era cordial, incluso coqueto, con ella era frío y distante. Elena, limpia las mesas de nuevo, le decía aunque acabara de hacerlo. Elena, barre el suelo otra vez. Siempre había algo que ella tenía que hacer 2 veces, mientras las otras podían pasar media hora charlando sin que él dijera nada. Fue un martes por la tarde, especialmente frío y lluvioso, cuando todo cambió. El café estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos en una mesa del fondo y un estudiante con su laptop. Elena estaba limpiando el mostrador cuando vio a través del vidrio empañado una figura encogida bajo la lluvia. Era un hombre de mediana edad, con ropa vieja y sucia, el cabello largo y enmarañado, y una barba descuidada que le daba aspecto de no haberse aseado en semanas. El hombre se acercó a la puerta y la empujó suavemente. Entró tímidamente, goteando agua sobre el suelo recién limpio, y se quedó parado cerca de la entrada, como si no se atreviera a avanzar más. «Disculpen», dijo con voz ronca, «¿me dejan quedarme un rato aquí, solo para calentarme? No tengo dinero para comprar nada. Pero afuera hace mucho frío y...» Mónica, que estaba detrás de la caja registradora, lo interrumpió inmediatamente. «Oye, no, aquí no se puede estar sin consumir. Este es un negocio, no un refugio para vagabundos». Esperanza se acercó desde la otra mesa que estaba limpiando. «Además, estás empapando todo el suelo. Acabamos de limpiar y ahora tendremos que hacerlo otra vez por tu culpa». El hombre bajó la cabeza, avergonzado. «Lo siento, no quería causar molestias. Es que he estado caminando toda la tarde y...» «Pues sigue caminando», dijo Mónica secamente. «Aquí no se puede estar sin pagar». Elena observaba la escena desde el mostrador, sintiendo cómo algo se revolvía en su estómago. Conocía esa sensación de no pertenecer, de ser juzgada por su apariencia, de sentir que no eras bienvenida en ningún lugar. Miró al hombre, que seguía de pie junto a la puerta.
claramente sin saber qué hacer, y algo en su expresión le recordó a su propio padre cuando había tenido que ir a pedir ayuda a familiares que los habían mirado con desprecio. «Espera», dijo Elena acercándose, «¿cuándo fue la última vez que comiste algo?» El hombre la miró sorprendido. «Ayer, creo. No estoy seguro». «¿Qué estás haciendo, Elena?», le susurró Mónica molesta. «El señor Martínez va a venir en cualquier momento, y si ve a este tipo aquí...» «Siéntate», le dijo Elena al hombre, señalando una mesa cerca de la ventana. «Te voy a preparar un café y un sándwich. Pero yo no tengo dinero». «No importa, yo lo pago». Esperanza se acercó a Elena y le habló en voz baja pero firme. «Estás loca. Primero, no puedes invitar a vagabundos con tu dinero. Segundo, esto es un establecimiento decente, no un comedor popular. Tercero, va a venir el señor Martínez y nos va a regañar a todas por tu culpa». «Es solo un café y un sándwich», respondió Elena, ya dirigiéndose hacia la máquina de café. «Es el principio del fin», murmuró Mónica. «Dale comida gratis a uno, y mañana van a venir 10 más». Elena ignoró los comentarios de sus compañeras y preparó un café con leche bien caliente y un sándwich de jamón y queso. Cuando se lo llevó al hombre, notó que tenía las manos temblorosas. No sabía si de frío o de nervios. «Gracias», murmuró él, y había lágrimas en sus ojos. «Hace mucho tiempo que alguien no es amable conmigo. Todos necesitamos ayuda alguna vez», le dijo Elena simplemente. El hombre se tomó el café despacio, como saboreando cada sorbo, y comió el sándwich en silencio. Elena notó que tenía modales refinados, a pesar de su apariencia. No comía como alguien que hubiera vivido siempre en la calle, sino como alguien que había conocido mejores tiempos. Después de media hora, el hombre se levantó. «Muchas gracias, señorita. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada. Cuídate». El hombre salió bajo la lluvia, y Elena pensó que probablemente nunca lo volvería a ver. Al día siguiente, el señor Martínez llegó temprano, al café. Mónica y Esperanza ya estaban ahí, preparando todo para abrir, cuando él entró con cara de pocos amigos. «¿Quién de ustedes le dio comida gratis ayer a un vagabundo?», preguntó sin rodeos. Elena sintió que se le encogía el estómago. Las miradas de sus compañeras la señalaron inmediatamente. «Fue Elena», dijeron al unísono. «¿Es cierto eso?», le preguntó el señor Martínez. «Sí», respondió Elena levantando la barbilla. «Era solo un café y un sándwich. El hombre tenía hambre y frío». «¿Y quién te dijo que podías regalar comida de mi negocio?». «Yo lo pagué de mi bolsillo». «Eso no importa. Esto es un café, no una beneficencia. ¿Sabes cuántos vagabundos van a venir ahora pensando que aquí regalan comida? ¿Sabes cómo eso va a afectar mi clientela? Era solo una persona que necesitaba ayuda. Era un vagabundo sucio que vino a espantar a mis clientes», gritó el señor Martínez. «Mónica me contó que el tipo estaba empapando todo y que tú insististe en servirle». Elena miró a Mónica, que evitó su mirada. «Escúchame bien», continuó el señor Martínez. «Aquí trabajo con gente decente, gente que entiende qué tipo de establecimiento es este. Si tú no puedes distinguir entre un cliente y un vagabundo, si no entiendes que hay lugares apropiados para cada tipo de persona, entonces tal vez este no es el trabajo para ti. Pero señor, pero nada. Estás despedida, recoge tus cosas y vete». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Su familia dependía de ese dinero. Pero más que eso, le dolía la injusticia de todo. «Señor Martínez, por favor, reconsidere. Elena es una buena trabajadora», dijo Esperanza, pero sin mucha convicción. «Ya decidí, y espero que esto les sirva de lección a las dos. Aquí se viene a trabajar, no a jugar a ser Madre Teresa». Elena recogió sus pocas pertenencias del pequeño locker que tenían para los empleados.
Mónica y Esperanza la observaban en silencio, y ella se preguntó si alguna vez habían sentido aunque fuera un poco de vergüenza por su actitud. «Elena», le dijo Mónica cuando el señor Martínez se fue a su oficina, «lo siento, pero tenías que entender que...» ¿Qué? Preguntó Elena, ya sin fuerzas para fingir cordialidad. «Que hay reglas, que no puedes hacer lo que se te ocurra, sin pensar en las consecuencias». ¿Consecuencias? ¿Darle comida a alguien que tenía hambre tiene consecuencias? Sí, las tiene. Mira lo que pasó. Elena tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Tienes razón, dijo. Tiene consecuencias. Pero no las que tú piensas. Salió del café sin mirar atrás. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Elena. Buscó trabajo desesperadamente, pero la economía estaba mal y los empleos escaseaban. El señor Martínez, cuando lo llamaban para referencias, no decía nada bueno de ella. Problemática, decía, no respeta las normas del establecimiento. Elena tuvo que aceptar trabajos de medio tiempo, limpiar casas, cuidar niños, cualquier cosa que le diera algo de dinero. Su familia la apoyaba, pero ella sabía que estaban preocupados. Su madre enfermó del disgusto, y su padre, que ya estaba delicado de salud, empeoró con el estrés. «¿Por qué no buscas trabajo en un supermercado?», le sugirió su hermana menor. «O en una fábrica. Cualquier cosa es mejor que estar sin trabajo». «Estoy buscando», respondía Elena, pero por dentro se sentía cada vez más desanimada. Una noche, mientras ayudaba a su hermana menor con las tareas de matemáticas, se dio cuenta de que había olvidado lo inteligente que era. Había sido la mejor estudiante de su generación. Tenía facilidad para los números, para resolver problemas complejos. ¿Por qué no intentaba usar esas habilidades? Comenzó a dar clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Al principio, eran solo 1 o 2 niños del barrio, pero pronto se corrió la voz. Elena tenía un don para explicar conceptos difíciles de manera simple, y los resultados de sus estudiantes hablaban por sí solos. Después de un año, ya tenía una lista de espera. Estudiantes de toda la ciudad querían clases con ella. Algunos venían de familias adineradas que pagaban bien por sus servicios. Elena había descubierto que tenía un talento natural para la enseñanza, y más importante aún, había encontrado su vocación. Pero no se conformó con dar clases particulares. Comenzó a estudiar por las noches, preparándose para obtener su certificación como profesora de matemáticas. Quería volver a la universidad, terminar su carrera, convertirse en la educadora que siempre había soñado ser. Fueron 2 años de trabajo intenso. Elena daba clases particulares en las tardes y noches, estudiaba de madrugada y los fines de semana trabajaba en un pequeño negocio de contabilidad que había montado desde su casa. Poco a poco, su situación económica mejoró. Pudo ayudar a su familia, pagar tratamientos médicos para su padre e incluso ahorrar para sus propios estudios. Cuando finalmente logró regresar a la universidad, ya no era la misma joven insegura que había tenido que dejar los estudios años atrás. Era una mujer madura, con experiencia, con una visión clara de lo que quería lograr. Sus profesores notaron inmediatamente su dedicación y su capacidad excepcional. Elena no solo terminó su carrera con honores, sino que obtuvo una beca para hacer una maestría en educación matemática. Durante su último año de maestría, Elena desarrolló un método innovador para enseñar matemáticas a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Su tesis fue tan impresionante que llamó la atención de educadores de todo el país. Pronto empezaron a invitarla a dar conferencias, a escribir artículos, a participar en programas de televisión sobre educación. A los 30 años, Elena había fundado su propio centro de enseñanza, Academia Esperanza, un nombre que había elegido con ironía,
pensando en su antigua compañera de trabajo. El centro no era solo para estudiantes con recursos. Elena había implementado un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos y había desarrollado programas especiales para niños de la calle y jóvenes en riesgo social. Su historia comenzó a ser conocida en medios de comunicación. La profesora que revolucionó la enseñanza de matemáticas, titularon los periódicos. De mesera a educadora del año, decían las revistas. Elena había sido elegida Educadora Nacional del Año, y su método de enseñanza estaba siendo implementado en escuelas de todo el país. Fue en una conferencia de educación donde todo empezó a tomar forma. Elena había sido invitada como conferencista principal y después de su presentación, un hombre elegante se acercó a ella. «Disculpe, ¿podría hablar con usted un momento?» Elena lo miró y algo en su rostro le resultó familiar, aunque no podía identificar qué. «Claro, ¿en qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Eduardo Mendoza, soy el director de la Fundación Esperanza y Futuro. Hemos estado siguiendo su trabajo y nos gustaría hablar con usted sobre una colaboración». Elena conocía esa fundación. Era una de las más importantes del país, dedicada a la educación y desarrollo social. Pero algo en el nombre del hombre y en su rostro seguía resultándole familiar. «Será un honor», respondió Elena. «¿Cuándo podríamos reunirnos? ¿Qué le parece si vamos a tomar un café? Conozco un lugar tranquilo donde podemos hablar». Eduardo la llevó a un café elegante en el centro de la ciudad. Mientras conversaban sobre el trabajo de Elena y las posibilidades de colaboración, él mencionó algo que la hizo detener su taza a medio camino hacia sus labios. «Sabe, admiro mucho su trabajo, especialmente su enfoque en ayudar a los más necesitados. He estado en situaciones difíciles en mi vida y sé lo que significa que alguien te tienda la mano cuando más lo necesitas». «¿Situaciones difíciles?», preguntó Elena intrigada. Eduardo sonrió tristemente. «Bueno, hace algunos años perdí todo. Mi empresa quebró, mi esposa me dejó, entré en una depresión profunda. Terminé literalmente viviendo en la calle por varios meses. Fue la época más oscura de mi vida». Elena sintió que algo se movía en su memoria. «Recuerdo un día especialmente frío y lluvioso», continuó Eduardo. «Entré a un pequeño café empapado, sucio, probablemente con aspecto de loco. Pedí si podía quedarme un rato para calentarme, aunque no tenía dinero para comprar nada. Las empleadas me quisieron echar inmediatamente, pero una joven muy amable me invitó a sentarme y me trajo café y comida. Nunca olvidaré ese gesto». Elena dejó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «Café Central», murmuró. Eduardo la miró sorprendido. «Sí. ¿Cómo lo sabe?» «Porque yo era esa joven». Se miraron en silencio por varios segundos. Eduardo parecía estar procesando la información. «¿Usted es Elena, la chica que me ayudó?» «Sí. Y usted es el hombre que me costó mi trabajo». «¿Qué? ¿Cómo?» Elena le contó toda la historia. Cómo la habían despedido al día siguiente. Cómo había luchado por encontrar trabajo. Cómo había tenido que reinventarse completamente. «Dios mío», murmuró Eduardo cuando ella terminó. «Yo no sabía, nunca imaginé que usted hubiera sufrido consecuencias por ayudarme». «No se preocupe», dijo Elena. «Al final fue lo mejor que me pudo pasar». «¿Cómo puede decir eso? Porque si no me hubieran despedido, nunca habría descubierto mi verdadera vocación. Nunca habría llegado a ser quien soy ahora». Eduardo se quedó pensativo. «¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué? Que después de salir de la calle, después de reconstruir mi vida, decidí dedicar mi tiempo y mi dinero a ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo que yo pasé. Fundé la Fundación Esperanza y Futuro precisamente porque recordaba lo que había significado para mí esa tarde cuando usted me mostró compasión». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Y ahora, resulta que la persona que inspiró mi fundación es la misma persona con la que queremos colaborar para ayudar a más gente. Es increíble, murmuró Elena. Hay algo más que debería saber, dijo Eduardo. Antes de caer en la ruina yo era dueño de una cadena de restaurantes. Uno de mis competidores era un tal Martínez, dueño de varios cafés pequeños en el centro. Nunca nos llevamos bien. Elena sintió que se le erizaba la piel. Martínez, el señor Martínez del Café Central, el mismo. Siempre fue un hombre mezquino, clasista. Después de que perdí todo, él se jactaba de haber sobrevivido mientras yo había caído. Nunca perdió la oportunidad de humillarme públicamente. No puedo creerlo, dijo Elena. La vida da muchas vueltas, reflexionó Eduardo. Ahora yo manejo una fundación con presupuesto millonario y él sigue con su pequeño café, luchando por mantenerlo a flote. He oído que tiene problemas financieros. Elena se quedó callada procesando toda esa información. ¿Sabe qué me gustaría hacer?, dijo Eduardo después de un momento. Me gustaría que fuéramos juntos a ese café. Tengo una propuesta que hacerle. Al día siguiente, Elena y Eduardo llegaron al Café Central. Elena no había vuelto desde el día que la despidieron, 5 años atrás. El lugar se veía exactamente igual, pero más deteriorado. La pintura estaba desconchada. Las sillas se veían gastadas y había menos clientes que antes. Mónica seguía trabajando ahí, pero ya no era la joven arrogante de antes. Tenía ojeras, se veía cansada y su uniforme estaba remendado. Cuando vio entrar a Elena, se quedó paralizada. «Elena», murmuró. «Hola, Mónica. ¿Está el señor Martínez?» Sí, está en su oficina. Pero, ¿qué haces aquí?» «Vengo a hablar con él». Mónica fue a buscar al señor Martínez, quien salió de su oficina con paso lento. Se veía mayor, más delgado, y tenía una expresión de preocupación constante. «¿Elena? ¿Qué quieres aquí?» «Señor Martínez, quiero presentarle a Eduardo Mendoza, director de la Fundación Esperanza y Futuro». El señor Martínez miró a Eduardo con desconfianza. «¿Y? Tenemos una propuesta para usted», dijo Eduardo. «Hemos sabido que su negocio está pasando por dificultades financieras». «¿Quién les dijo eso?» «No importa cómo lo supimos. Lo que importa es que queremos ayudarlo». «¿Ayudarme? ¿Por qué?» Eduardo miró a Elena y sonrió. «Porque hace algunos años, cuando yo estaba en la situación más difícil de mi vida, alguien me enseñó el valor de la compasión y ahora queremos darle la oportunidad de aprender esa misma lección». «No entiendo». «Queremos convertir su café en un centro de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos», explicó Elena. «Nosotros pondremos el dinero para renovar el local, modernizar los equipos y crear un programa donde jóvenes sin oportunidades puedan aprender oficios y desarrollar habilidades. Usted seguiría siendo el administrador, con un salario mucho mejor del que tiene ahora». El señor Martínez se quedó mirándolos con incredulidad. «¿Por qué harían eso?» «Porque creemos en las segundas oportunidades», dijo Eduardo. «Porque creemos que la gente puede cambiar, porque creemos en la importancia de tender puentes en lugar de construir muros». «Pero yo la despedí a usted», le dijo a Elena. «¿No? Fui justo». «No, no lo fue», respondió Elena tranquilamente. «Pero eso no significa que yo no pueda ser justa con usted ahora». «¿Qué tengo que hacer?» «Solo comprometerse a darle oportunidades a personas que tal vez no luzcan como usted esperaría. Jóvenes que vengan de barrios humildes, que no tengan la ropa más elegante, que hablen diferente. Comprometerse a ver el potencial en lugar de solo la apariencia». El señor Martínez se quedó callado por un largo momento. «¿Y Mónica qué pasará con ella?» «Ella puede quedarse si quiere», dijo Elena. «Todos merecemos la oportunidad de crecer». Mónica, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Elena, yo
Yo no sé qué decir. Fui horrible contigo. Te juzgué, te menosprecié. Y cuando el señor Martínez te despidió, no hice nada para defenderte. Lo sé, dijo Elena. ¿Podrás perdonarme? Elena la miró por un momento. Mónica, no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de aprender. Todos cometemos errores. Todos juzgamos mal a veces. Lo importante es reconocerlo y tratar de ser mejores. Yo quiero ser mejor, murmuró Mónica. Quiero aprender. Entonces tendrás la oportunidad. 6 meses después, el Centro de Capacitación Café Central abrió sus puertas. El local había sido completamente renovado, pero conservaba el ambiente acogedor de café. Durante el día, funcionaba como centro de capacitación, donde jóvenes de escasos recursos aprendían oficios como barista, repostería, atención al cliente y contabilidad básica. En las tardes, funcionaba como un café comunitario donde cualquiera podía venir a tomar algo, estudiar o simplemente pasar el rato. El señor Martínez había cambiado notablemente. Ya no era el hombre arrogante y clasista de antes. Trabajar con los jóvenes del programa le había abierto los ojos a realidades que antes prefería ignorar. Había aprendido que la pobreza no era una elección, que las oportunidades no estaban distribuidas equitativamente y que todos merecían una chance de demostrar su valor. Mónica se había convertido en la coordinadora del programa y había demostrado ser excelente en el trabajo. Su experiencia pasada la había hecho más empática y comprensiva con los jóvenes que llegaban al centro, y se había convertido en una mentora valiosa para muchos de ellos. Esperanza, la otra compañera de Elena, había renunciado poco después de que abriera el centro. No se sentía cómoda con el nuevo enfoque y había preferido buscar trabajo en otro lugar. Algunos cambian, otros prefieren quedarse donde están. Eduardo y Elena no solo habían colaborado profesionalmente, sino que habían desarrollado una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida. La Fundación Esperanza y Futuro había extendido el modelo del café a otras ciudades, creando una red de centros de capacitación que estaban transformando vidas por todo el país. Elena siguió dando clases en su academia, pero ahora también dedicaba tiempo a capacitar a otros educadores en su método innovador. Había escrito varios libros sobre educación inclusiva, y su trabajo había sido reconocido internacionalmente. Pero más que todos los premios y reconocimientos, lo que más la llenaba era ver cómo los jóvenes que pasaban por sus programas lograban construir vidas mejores para sí mismos y sus familias. Una tarde, mientras Elena revisaba algunos informes en su oficina de la academia, su asistente le avisó que tenía una visita. ¿Quién es? Dice que es una exalumna. Se llama Patricia. Elena salió a recibir a la visitante y se encontró con una joven profesional elegantemente vestida, con una sonrisa radiante. ¿Profesora Elena? Soy Patricia Morales. Tal vez no me recuerde, pero yo fui una de sus primeras estudiantes cuando usted empezó a dar clases particulares. Elena la recordó inmediatamente. Patricia había sido una de las niñas del barrio, hija de una madre soltera que trabajaba como empleada doméstica. Había llegado a las clases de Elena con calificaciones pésimas en matemáticas y una autoestima muy baja. Por supuesto que... Te recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Profesora, terminé la secundaria con las mejores calificaciones de mi generación. Conseguí una beca para estudiar ingeniería, me gradué con honores y ahora trabajo en una multinacional como ingeniera de sistemas. Pero lo más importante es que nunca olvidé las lecciones que usted me enseñó. ¿Qué lecciones? Que mi origen no define mi destino, que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar una vida, que siempre hay que ayudar a otros cuando se puede.
Me alegra mucho saber que te va bien, Patricia. Profesora, vengo porque quiero hacer algo. He ahorrado dinero durante estos años y quiero crear una beca para estudiantes como yo, niñas de bajos recursos que quieran estudiar ingeniería. Quiero que lleve su nombre, Beca Elena Esperanza. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Patricia, no es necesario. Sí es necesario. Usted cambió mi vida y yo quiero cambiar la vida de otras niñas. Es la única manera que tengo de pagarle todo lo que hizo por mí. Esa noche, Elena llegó a su casa agotada pero feliz. Vivía en una casa cómoda pero modesta, había ayudado a su familia a salir adelante y había construido una vida plena y significativa. Mientras preparaba la cena, pensó en todo lo que había pasado desde aquella tarde lluviosa en el Café Central. Se dio cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, si el señor Martínez no la hubiera despedido, si hubiera seguido trabajando, como mesera, probablemente nunca habría descubierto su verdadera vocación. Nunca habría ayudado a tantos estudiantes, nunca habría revolucionado la enseñanza de matemáticas, nunca habría conocido a Eduardo ni colaborado con su fundación. La injusticia que había vivido, el dolor de ser despedida por mostrar compasión, la lucha por encontrar su camino, todo eso había sido necesario para llegar a donde estaba ahora. No había sido fácil, había habido momentos de desesperación, noches de llanto, días en que había querido rendirse, pero había persistido, había creído en sí misma, había convertido su dolor en fortaleza. Pensó en Mónica, que ahora era una persona completamente diferente, más humilde y empática. Pensó en el señor Martínez, que había aprendido a valorar a las personas por su carácter y no por su apariencia. Pensó en Eduardo, que había convertido su experiencia más dolorosa en una misión de vida para ayudar a otros. Y pensó en sí misma, en la joven insegura que había sido, que se había quedado callada cuando sus compañeras la menospreciaban, que había dudado de su propio valor. Esa joven ya no existía. En su lugar había una mujer fuerte, segura de sí misma, que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o reconocimientos, sino en la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Al día siguiente, Elena tenía programada una visita al Centro de Capacitación Café Central. Era su rutina semanal, revisar el progreso de los estudiantes y coordinar con Mónica las actividades de la semana. Cuando llegó, encontró el lugar lleno de energía y actividad. Los jóvenes estaban en diferentes estaciones, algunos aprendiendo técnicas de barista, otros practicando atención al cliente, algunos más tomando clases de matemáticas básicas para el manejo de dinero. «Buenos días, profesora Elena», la saludó Miguel, uno de los estudiantes que había llegado al programa 6 meses atrás. Había venido de un barrio muy pobre, había dejado la escuela para trabajar en la calle y había llegado al centro tímido y desconfiado. Ahora era uno de los baristas más hábiles y estaba ahorrando dinero para regresar a estudiar. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo van las cosas?» «Muy bien. Ayer me dijeron que el próximo mes podré empezar a trabajar medio tiempo en el café de la universidad. Es un paso más hacia mi meta». «Me alegra mucho oírlo. ¿Y cómo va tu plan de regresar a estudiar?» «Ya tengo la mitad del dinero ahorrado. Creo que para fin de año podré inscribirme de nuevo». Elena sonrió. Miguel era uno de tantos jóvenes cuyas vidas habían cambiado gracias al programa. No solo habían aprendido oficios, sino que habían recuperado la confianza en sí mismos y en su futuro. Mónica se acercó con una tableta en la mano. «Elena, tengo las estadísticas del mes. Hemos tenido un 95% de éxito en la colocación laboral de nuestros graduados, y 3 de ellos han sido aceptados en universidades con becas parciales. Excelentes noticias. ¿Y cómo está el
Señor Martínez, está en el almacén revisando inventario, pero quería hablar contigo cuando llegaras. Elena encontró al señor Martínez organizando los suministros del café. Se veía mucho mejor que cuando había llegado por primera vez con Eduardo. Había recuperado peso, sonreía más seguido y parecía haber encontrado un nuevo propósito en su trabajo. Hola, Elena, ¿cómo está? Muy bien, señor Martínez. Mónica me dijo que quería hablar conmigo. Sí, quería contarle algo. Ayer vino una mujer mayor, doña Rosa, que vive en el barrio. Me dijo que su nieto había estado viniendo aquí a las clases gratuitas de matemáticas que usted da los sábados. Sí, me acuerdo de Pedrito. Es un niño muy inteligente. Bueno, resulta que el niño llegó a su casa muy emocionado porque había entendido las fracciones por primera vez en su vida. La abuela me dijo que antes el niño odiaba las matemáticas, que lloraba cada vez que tenía que hacer tareas de números, pero ahora llega corriendo a casa para enseñarle a ella lo que aprendió. Elena sonrió. Esas historias eran las que más la motivaban. Pero lo que más me impactó, continuó el señor Martínez, fue lo que me dijo la señora después. Me dijo: señor Martínez, usted no sabe qué bendición es tener a esa profesora aquí. Mi nieto me contó que ella les dice a todos los niños que no importa de dónde vengan, que todos pueden aprender, que todos tienen algo valioso que ofrecer al mundo. Eso es lo que necesitan escuchar estos niños. El señor Martínez hizo una pausa y miró a Elena directamente a los ojos. Sabe, Elena, yo me pasé años pensando que la gente tenía que ganarse mi respeto, que solo los que se veían apropiados merecían oportunidades. Pero estos meses trabajando aquí me han enseñado que estaba completamente equivocado. He visto a jóvenes que llegaron aquí sin esperanza convertirse en personas exitosas y seguras de sí mismas. He visto familias enteras cambiar porque uno de sus miembros tuvo la oportunidad de capacitarse y conseguir un buen trabajo. Me alegra escuchar eso, señor Martínez. No, Elena, usted no entiende. Lo que quiero decirle es que lamento mucho la manera como la traté cuando trabajaba aquí. Lamento haberla despedido por mostrar compasión. Lamento no haber visto en usted lo que ahora veo claramente, una persona extraordinaria con un corazón enorme. Elena se quedó callada por un momento. Señor Martínez, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Cómo puede ser tan generosa conmigo después de todo? Porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Y porque creo que las personas pueden cambiar cuando tienen las oportunidades correctas. Esa tarde, mientras Elena caminaba de regreso a su casa, reflexionó sobre la conversación con el señor Martínez. Se dio cuenta de que ya no sentía rabia por lo que había pasado años atrás. Había encontrado paz con su historia, había transformado su dolor en propósito, y había usado su experiencia para construir algo hermoso. Su teléfono sonó. Era Eduardo. Elena, ¿tienes un momento para hablar? Claro, ¿qué pasa? Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Educación. Quieren implementar nuestro modelo de centros de capacitación a nivel nacional. Están hablando de crear cientos de centros como el Café Central en todo el país. Elena se detuvo en medio de la acera. ¿En serio? Completamente en serio, y quieren que tú dirijas todo el programa. Sería una posición a nivel ministerial, con un presupuesto millonario, y la oportunidad de impactar la vida de decenas de miles de jóvenes. Elena sintió una mezcla de emoción y vértigo. Eduardo, eso es increíble. Lo sé. Y lo mejor de todo es que quieren que mantengamos nuestro enfoque en jóvenes de bajos recursos. No es solo un programa más de capacitación laboral, sino una verdadera iniciativa de justicia social. Después de colgar, Elena siguió caminando lentamente. Pensó en todo el camino recorrido desde aquella tarde lluviosa.
Pensó en las noches de estudio, en los trabajos de medio tiempo, en las horas que había dedicado a preparar clases para estudiantes que no podían pagar mucho. Pensó en los momentos de duda cuando había considerado rendirse y buscar un trabajo normal y estable. Pero, sobre todo, pensó en el hombre que había entrado empapado al Café Central hace tantos años. Si ella no hubiera decidido ayudarlo, si hubiera seguido las reglas no escritas de gente como nosotros no ayuda a gente como él, nada de esto habría pasado. Su despido, su lucha, su crecimiento, su éxito, el centro de capacitación, ahora esta oportunidad nacional, todo había comenzado con un simple acto de compasión. Esa noche, Elena se sentó en su escritorio y comenzó a escribir en su diario, algo que había empezado a hacer desde que comenzó su trabajo como educadora. Hoy me ofrecieron dirigir un programa nacional que podría cambiar la vida de miles de jóvenes. Es una oportunidad que nunca imaginé que tendría, pero mientras caminaba a casa me di cuenta de algo. El verdadero éxito no está en llegar a puestos importantes o ganar reconocimientos. El verdadero éxito está en mantenerse fiel a tus valores, incluso cuando eso te traiga consecuencias. Hace años, cuando ayudé a aquel hombre en el café, no lo hice pensando en que algún día me traería beneficios, lo hice porque era lo correcto. Cuando me despidieron, me dolió, me sentí injustamente tratada, pero no me arrepentí de mi acción. Y creo que esa fue la decisión más importante de mi vida. He aprendido que las injusticias que sufrimos no definen quiénes somos, sino cómo respondemos a ellas. Podemos volvernos amargados y resentidos, o podemos usar esa experiencia para desarrollar empatía y fortaleza. Podemos cerrar nuestros corazones para protegernos, o podemos abrirlos aún más para ayudar a otros que están pasando por lo que nosotros pasamos. Mañana voy a aceptar esa posición en el ministerio, no porque sea un reconocimiento a mi trabajo, sino porque es una oportunidad de amplificar algo que comenzó con un simple gesto de bondad. Voy a asegurarme de que ningún joven sea juzgado por su apariencia, su origen o su situación económica. Voy a crear espacios donde todos tengan la oportunidad de demostrar su valor. Y cuando me pregunten cuál es el secreto del éxito, voy a responder con la verdad, que todo comenzó el día que decidí que la compasión era más importante que las reglas, que la humanidad era más valiosa que la aprobación, y que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando nadie te está viendo y incluso cuando parece que te va a costar caro. Porque al final del día, lo único que realmente importa no es cuánto tienes o qué posición ocupas, sino a cuántas vidas tocaste positivamente en el camino. Y eso es algo que nadie puede quitarte, sin importar las circunstancias. Elena cerró su diario y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera había otros jóvenes como ella había sido, luchando contra la discriminación, trabajando doblemente duro para demostrar su valor, enfrentando puertas cerradas y prejuicios. Pero también había otros jóvenes como Miguel, como Patricia, como los cientos de estudiantes que habían pasado por sus programas, construyendo vidas mejores y rompiendo ciclos de pobreza. Y en algún lugar también había personas como Eduardo, como el señor Martínez, como Mónica, aprendiendo que todos merecen una segunda oportunidad, que la compasión no es debilidad, sino fortaleza, que cuando ayudamos a otros a levantarse, todos crecemos. Elena sonrió y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades de hacer la diferencia. Pero esta noche se permitió sentir paz y gratitud por el camino recorrido. Después de todo, había aprendido que a veces las peores cosas que te pasan en la vida son las que te llevan hacia tu verdadero destino. Y que la bondad, incluso cuando parece no ser recompensada, siempre encuentra la manera de regresar multiplicada.